Hola, ¿cómo les va? Dentro de nuestro análisis de la geopolítica exterior de los Estados Unidos, hoy vamos a ver el periodo de Jimmy Carter, un presidente demócrata que fue presidente entre 1977 y 1981. Jimmy Carter, más conocido como Jimmy, fue un político estadounidense del Partido Demócrata que fue el 39º presidente de los Estados Unidos, de 1977 a 1981. Antes había ejercido como gobernador del estado de Georgia entre 1971 y 1975, y de senador en la Asamblea General de Georgia de 1962 a 1966. Carter fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el 2002 por sus esfuerzos para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, impulsar la democracia y los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico y social. Su mandato como presidente de Estados Unidos estuvo marcado por importantes éxitos en política exterior, como los tratados sobre el Canal de Panamá, los acuerdos de Camp David, el Tratado de Paz entre Egipto e Israel, el Tratado SALT II con la Unión Soviética y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, y vivió sus momentos más tensos en la crisis de los rehenes de Irán. En política interior, su gobierno creó los departamentos de Energía y Educación y reforzó la legislación de protección medioambiental. Desde que abandonó la Casa Blanca, se ha dedicado a la mediación de conflictos internacionales y el apoyo a causas humanitarias. En 1982 fundó junto a su esposa Rosalind el Centro Carter, una organización no gubernamental que lucha por el avance de los derechos humanos, la mediación en conflictos internacionales y que ha estado presente como observador en distintos procesos electorales. En esta foto vemos a Zbigniew Brzezinski. Fue un politólogo estadounidense que nació en 1928 y falleció en el año 2017, de origen polaco. Fue consejero de Seguridad Nacional del gobierno del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Se convirtió en un gran defensor de la guerra de Vietnam y en 1966 entró a formar parte del Consejo de Planificación de Política del Departamento de Estado. Fue uno de los redactores del discurso Construcción de Puentes, pronunciado por el presidente Lyndon Johnson el 7 de octubre de 1966. Más tarde defendió revertir la escalada de guerra, pero se mantuvo crítico contra la llamada Nueva Izquierda. Tras asesorar al presidente Hubert Humphrey en las elecciones presidenciales de 1968, el nombre de Zbigniew Brzezinski comenzó a atraer la atención de los políticos y los medios cuando, a principios de los 70, advirtió en un artículo en la revista Foreign Affairs de los riesgos del declive del poder imperial norteamericano y una recomposición de la hegemonía planetaria a la que debía corresponder una nueva política de Washington. Fue contratado por el banquero David Rockefeller para ayudarle a crear una organización que fomentara la cooperación entre Estados Unidos, Europa y Japón, la Comisión Trilateral de la que Brzezinski sería el primer director. Acá tenemos el logo de la Comisión Trilateral y acá tenemos el mapa geopolítico de los centros neurálgicos de poder que la Comisión Trilateral controlaba. La Comisión Trilateral fue formada en 1973 por ciudadanos privados de Japón, naciones de América del Norte, Estados Unidos y Canadá y naciones de Europa Occidental, para fomentar un diálogo político y económico sustantivo en todo el mundo. La idea de la Comisión se desarrolló a principios de la década del 70, una época considerable de discordia en Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, Japón y Canadá. La creciente interdependencia es una realidad en el mundo contemporáneo. Trasciende e influye los sistemas nacionales. Si bien es importante desarrollar una mayor cooperación entre los países del mundo, Japón, Europa Occidental y América del Norte, en vista de su gran peso en la economía mundial y sus relaciones masivas entre sí, tienen la responsabilidad especial de desarrollar una cooperación eficaz tanto en sus propios intereses como en los del resto del mundo. Para ser eficaces en la solución de problemas comunes, Japón, Europa Occidental y América del Norte deberán consultar y cooperar más estrechamente sobre la base de la igualdad para desarrollar y llevar a cabo políticas coordinadas en asuntos que afecten los intereses comunes
y se abstengan de acciones unilaterales e incompatibles con su interdependencia y de acciones perjudiciales en otras regiones. A finales de 1975, la Comisión Trilateral se lo recomendó al entonces gobernador Jimmy Carter para asesorar su campaña presidencial en política exterior. Tras la victoria electoral, el presidente Carter lo nombró consejero de Seguridad Nacional. El primer objetivo de la nueva estrategia de seguridad nacional sería sustituir la sobredependencia hacia la distensión con la URSS por un enfoque basado más en los derechos humanos, el compromiso pacífico de los estados no soviéticos de Europa Oriental y el apoyo de los disidentes soviéticos. Resalto, compromiso pacífico de los estados no soviéticos de Europa Oriental. Acá comenzaba a verse la penetración de Occidente en lo que era el mundo eslavo o soviético. Mientras Vance abogaba por continuar con la combinación y la distensión, Vance era otro funcionario de Jimmy Carter. Brzezinski tenía la firme creencia que la distensión había envalentonado a los soviéticos en Angola y Medio Oriente y quería presionar más con el arma de los derechos humanos. Mientras Vance estaba obsesionado con el control de armas y por sacarla adelante cuanto antes los acuerdos sobre la limitación de armas estratégicas, Brzezinski defendía condicionar las conversaciones a mayores concesiones soviéticas en el terreno de los derechos humanos, influido por su experiencia vital. Brzezinski concentró gran parte de sus esfuerzos en apoyar a los disidentes de estados como Alemania Oriental. Presionó en contra de las recomendaciones del Departamento de Estado para que el primer viaje del presidente Carter fuera a Polonia y se reconociera a la Iglesia Católica Polaca como interlocutora legítima con la oposición anticomunista. También ayudó a extender el área de emisión de Radio Libre Europa, la que despertó malestar en los aliados europeos que la consideraron una provocación innecesaria a la entonces Unión Soviética. Brzezinski trató de articular un plan de juego revolucionario conocido como binomio repliegue-intervención. Vislumbraba una redistribución estratégica global, la configuración de una OTAN fortalecida en una red de fuerzas de acoso a la Unión Soviética. El repliegue de Europa tenía un lugar táctico en sus planes. Abogaba por un repliegue y una redistribución de los contingentes militares estacionados fuera de Estados Unidos para desplegarlos así en una fuerza de intervención rápida en el Golfo Pérsico o en América Central, lugares en los que la influencia soviética se estaba haciendo sentir. Al mismo tiempo, en tierras europeas, aceptaba una cierta neutralidad con la Europa Central, pero necesitaba un bastión fortificado en España. De ahí la necesidad de acelerar su proceso de integración con los organismos transatlánticos y un mayor compromiso con Francia. Pensaba en un bastión defensivo Londres, París, Madrid, en términos económicos y comerciales. Defendía mayor articulación con el Pacífico que con el Atlántico y la concepción Ameripón, un núcleo bilateral con la proyección tecnológica y estratégica de Japón. Esta es la foto de Cyrus Vance, que fue un miembro importante del equipo del presidente Jimmy Carter. Aquí tenemos las dos líneas. La línea de Brzezinski, que era la línea dura, la línea de halcones, podríamos decir, y Cyrus Vance, la línea moderada. Estos son dos libros que fueron muy importantes, editados por Cyrus Brzezinski. En uno de ellos, el dilema de Estados Unidos, ¿dominación global o liderazgo global? Aquí Brzezinski se preguntaba si Estados Unidos tenía que dominar globalmente al mundo o tenía que tener un liderazgo moral global. Y acá otro libro que fue muy importante es La Era Tecnotrónica, donde analiza el poder de la tecnología en la política. Según Brzezinski, la dominación de Estados Unidos
tras la Guerra Fría determinaba la agenda internacional. Y eso ha terminado y no podrá restablecerse durante la vida de la próxima generación, añadiendo que ninguna de las potencias mundiales puede alcanzar la hegemonía mundial en condiciones actuales, porque los Estados Unidos debe elegir mejor los conflictos en los que va a participar, ya que las consecuencias de un error podrían ser devastadoras. Es Estados Unidos en la era tecnotrónica. Brzezinski, autor también del libro El Gran Tablero Mundial, decía que la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos consideraba la Biblia geoestratégica de la Casa Blanca, y así como el libro de cabecera de las sucesivas generaciones de geoestrategas y politólogos. Habría levantado un acta del inicio del declive del imperio de Estados Unidos al afirmar que es cierto que nuestra posición dominante en política internacional no es la misma que hace 20 años, pues desde 1991 Estados Unidos, en su estatus potencia mundial, no ha ganado ni una sola guerra. Por lo que, en su opinión, a Estados Unidos le ha llegado la hora de entender que el mundo contemporáneo es mucho más complicado y más anárquico en los últimos años después de la Guerra Fría, con lo que acentuaba nuestros valores, así como la convicción en nuestro excepcionalismo y universalismo, son al menos prematuros desde el punto de vista histórico. O sea, acá Brzezinski se está reconociendo que ya Estados Unidos no es una potencia global militar como lo era en 1945 o como lo fue en plena Guerra Fría en 1955. Principios de la era tecnotrónica. Primero, la era tecnotrónica está considerada, según la teoría de Brzezinski, como la nueva derecha. Primero, lo científico y lo tecnológico dan y darán la tónica central al proceso civilizatorio. O sea que la civilización va a ser influida por lo científico y lo tecnológico. Segundo, lo anterior no debe ser entendido bajo la forma de una deshumanización ni de una insensibilidad social, porque se respeta y requiere la inteligencia humana y porque es más necesario que nunca integrar el cambio social. 3. El reino de lo tecnotrónico marca el fin de las ideologías y muy especialmente de las ideologías de la era industrial. Se concibe, según Brzezinski, como ideologías de la era industrial el capitalismo y el marxismo. 4. Dicho proceso no conculca la necesidad de valores, sino que los reclama de nuevo cuño. Como se advertirá, se parte de un mismo reconocimiento que la nueva izquierda, pero se extraen conclusiones diametralmente opuestas. Siguiendo con la exposición en su tesis, en un discurso durante una reunión del Consejo de Relaciones, el ex asesor de Carter advirtió que la dominación estadounidense ya no era posible debido a la aceleración del cambio social impulsado por la comunicación instantánea que ha provocado el despertar universal de la conciencia política de las masas y que está resultando perjudicial para la dominación externa como la que prevaleció en la época del colonialismo y del imperialismo. La doctrina de la manipulación cibernética o Big Brother. Dicho control se habría iniciado tras la Segunda Guerra Mundial con la implementación del programa Echelon. La mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de la historia y cuya existencia fue denunciada en 1976 por Winston Peck y posteriormente constatada por el Parlamento Europeo en el 2001. Dicho control estratégico de telecomunicaciones estaba en manos de la comunidad USA, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, y controlaría más de 3.000 millones de comunicaciones cada día e incluye un análisis automático y clasificación de las intercepciones que serían utilizadas para el espionaje económico, además de la invasión de la privacidad, pasando posteriormente a llamarse Alianza de los Cinco, radicada las instalaciones. Brzezinski, por su parte, en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs, en 1970, expone su visión del nuevo orden mundial al afirmar que se hace necesaria una visión nueva y más audaz de la creación de una comunidad de países desarrollados que pueda tratar de manera eficaz los amplios problemas de la humanidad. Esbozos de una teoría que perfilará en su libro Entre dos edades.
el papel de Estados Unidos en la era tecnotrónica, donde explica que ha llegado la era de reequilibrar el poder mundial, poder que debe pasar a manos de un nuevo orden político global basado en un vínculo económico trilateral entre Japón, Europa y Estados Unidos. En el citado libro, aboga además por el control de la población como por una élite mediante la manipulación cibernética, al afirmar que la era tecnotrónica involucra la aparición gradual de una sociedad más controlada y dominada por una élite sin las restricciones de los valores tradicionales, por lo que pronto serán posibles asegurar la vigilancia casi continua de cada ciudadano y mantener al día los expedientes completos que contienen incluso la información más personal sobre un ciudadano, archivos que estarán sujetos a la recuperación instantánea de las autoridades. Aquí tenemos en el desarrollo de nuestro enfoque Echelon, la red espía de Estados Unidos, el primer complejo de espía global. Un total de 120 satélites rastrean las comunicaciones de gobiernos, empresas y ciudadanos y los envían a un centro neurálgico Echelon en Maryland, en Fort Meade. La comunicación es por satélite. Los señales se interceptan cuando la torre manda las ondas a un satélite para que éste las redirija a una estación central. Bien. Comunicación sin satélite. Una estación central manda la señal a la postre repetidor a una estación de más de 50 kilómetros, momento en que es susceptible de ser captada. Acá tenemos el satélite espía. Acá tenemos los centros donde funciona la recopilación de las imágenes, de la información que captan los satélites. Y a través de internet y correo electrónico hay rastreadores donde buscan los contenidos considerados peligrosos por los paquetes de datos. En los centros de recopilación y procesamiento, la información es procesada en estos centros por potentes ordenadores con diccionarios cargados de palabras claves. Entre su política de derechos humanos, Carter se entrevistó con el presidente Videla, o sea, el presidente Videla viajó a los Estados Unidos, y en esa reunión Carter fue muy duro con Videla por el tema de los derechos humanos en Argentina. Acá lo vemos en otra de sus grandes logros geopolíticos, la devolución del canal de Panamá a Panamá. Acá están firmando, junto con el presidente Torrijos, el acta de devolución 100 años después. Durante la presidencia de Carter, tuvo un hecho lamentable que le costó la presidencia, que fue el reciente régimen iraní que venció a Reza Pahlavi, el Shah de Irán, y que catapultó al poder al imán Khomeini. Un grupo de estudiantes iraníes toma la embajada de los Estados Unidos en Irán y exigen, se dan una serie de exigencias. Esta toma duraría 440 días y sería prácticamente el desprestigio final de la presidencia de Carter. Este hecho también le acarrearía a Carter la pérdida de la presidencia, como dije, y también Carter intentó remediarlo creando una misión militar para recuperar a los rehenes, y la misión militar fracasó porque los vehículos se chocaron entre sí y quedaron en el desierto con la pérdida de vida de 3 marines norteamericanos. Acá vemos una de las fotos. Era una operación muy importante, pero de muy difícil desarrollo, porque implicaba ir a recuperar a los rehenes norteamericanos, sacarlos de la embajada, ponerlos en los helicópteros y llevarlos a través del desierto a un país amigo. El fracaso de esta misión
que Carter asumió como personalmente le ocasionó la pérdida de su presidencia.